depende de la cultura o la educación que yo tenga, no necesariamente depende del contexto religioso del que venga tampoco. Este día, mis hermanos, con todas las experiencias que tenemos en lo particular, nos brinda la oportunidad de centrarnos en el Padre perfecto, en nuestro Dios. Y aunque alguien aquí dijo que la Escritura nos enseña acerca de la paternidad, mis hermanos, me hubiera gustado que esa fuera la primera respuesta que hubiera venido a nuestra mente. Hay mucho que aprendemos de nuestro contexto, mucho sobre las relaciones, mucho sobre las ideas, mucho sobre nuestras aspiraciones y también sobre las experiencias más trascendentes en la vida, como la paternidad. Pero no por nada, hermanos, Dios se hace llamar Padre de sus hijos. Y nosotros estamos aquí hoy como su familia, como sus hijos. Así que pensando en esto, hermanos, en toda esta variedad de fuentes que nos dicen qué es la paternidad, quisiera que volviéramos nuestros ojos a la palabra de Dios para hablar de la paternidad bíblica. Un llamado a la entrega total. Mis hermanos, si algo nos enseña la Escritura sobre la paternidad, es que este es un llamado a la entrega total. Y quiero llevarles a uno de lo que llamaríamos nuestros textos nucleares para la fe cristiana. Vaya por favor conmigo al libro de Números, capítulo 6, versículos 4 al 9. Repito, número 6, del 4 al 9. Creo que me equivoqué de número 4 al 9. Disculpen, es que yo puse en mi nota números, es el libro de Deuteronomio, hermanos. Ahora sí, ya con cita corregida, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Mis hermanos, este pasaje tan conocido de la palabra de Dios, que fue realmente parte de uno de los últimos sermones de Moisés al pueblo de Israel, creo que tiene tres grandes promesas y tres grandes mensajes para los padres que están aquí el día de hoy. Pero necesitamos juntos recordar las palabras de esta profecía que nos llega en forma de un mandato. Y en ese momento, a través de Moisés, el Señor le dijo al pueblo de Israel: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Mis hermanos, aquí encuentro tres promesas para los varones aquí que son padres y de la misma manera aplican para nuestras hermanas que también tienen el privilegio de ser madres. Primero, en esta ocasión me voy a dirigir a mis hermanos. Aquí encuentro, hermanos, la promesa de una larga vida. Encuentro también la promesa de una descendencia que teme al Señor, y encuentro también la promesa de éxito, que todo te salga bien. Mis hermanos, ¿cuántos aquí no quieren una vida descrita por estas tres declaraciones? Larga vida, descendencia temerosa del Señor y éxito en todo lo que emprendas. Mis hermanos padres, este mensaje va especialmente para ustedes. Y le puse precisamente un llamado a la entrega total, porque fue uno de los títulos que me llamó la atención cuando uno lee el texto en la Nueva Traducción Viviente. Y me parece interesantísimo que estos dos conceptos, hermanos, paternidad
y una entrega total se relaciona de tal manera que nos dan una visión bíblica de cómo llevar adelante este ministerio. Así que, en primer lugar, mi hermano que hoy eres padre, para que disfrutes de una larga vida, comprométete con todo tu ser. Y comprométete con todo tu ser, en primer lugar, a la fe. El pasaje abre diciendo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios solamente es el Señor. Mis hermanos, esto va mucho más allá de decir que solo tenemos un solo Dios en comparación a las religiones que tienen una pluralidad de dioses. Eso significa, hermanos, comprometerse a la fe desde su origen, porque el pasaje nos dice que esta fe nos vino de parte de Dios. Observa el versículo número 1 de este capítulo. Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Aquí se nos deja ver, hermanos, qué papel estaba jugando cada quien. Moisés solo era el intermediario que iba a entregar la revelación de Dios, pero la revelación misma provenía de Dios mismo. Ahora, quienes estuvieron en la clase de doctrina avanzada sabrán decir o definir la diferencia entre revelación general y revelación especial. ¿Recuerda cuál era esa diferencia, hermanos? ¿Qué era la revelación general? La creación. ¿Nada? La creación. Bueno, es la expresión de la revelación general. En forma conceptual, ¿recuerdan cómo lo definimos? Permítanme recordarles un poco más. Es aquel conocimiento de Dios, hermanos, que está disponible a creyentes y no creyentes en todo momento y en todo lugar de la tierra. Lo dice Romanos: lo que de Dios es visible, Él lo ha dado a conocer. Su eterno poder y deidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese conocimiento, esa revelación de Dios está disponible para todos. Pero esa es la línea que nos permite distinguir entre la revelación especial, que es la contenida en la palabra de Dios. Mis hermanos, no por nada les pregunté, ¿de dónde aprendieron a ser padres? Porque si estamos aprendiendo de la revelación general, recuerden, hermanos, que esta revelación general solo nos enseña que hay un Dios que es misericordioso, cuya ira se manifiesta desde el cielo y que a Él debemos honrar. Sin embargo, los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor son ejemplos imperfectos de la paternidad. Hay cosas positivas que podemos tomar de ellos, sin embargo, no son el ejemplo perfecto. Por eso es un llamado a comprometerse a la fe desde su origen, porque es un llamado a comprometerse desde la Escritura. No nada más la capacidad de engendrar un hijo, es la capacidad de anclar mi corazón a la Biblia y no moverme de ahí. También, hermanos, es un llamado a comprometernos con todo nuestro ser a la fe, pero en su sentido experiencial. Lea de nuevo el versículo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Si se fijan, hermanos, aquí el compromiso no es primeramente con un grupo de verdades, es con una persona. La fe cristiana no se trata simplemente de ser capaz de recitar y definir doctrinas, se trata de caminar tras una persona, se trata de tener comunión con una persona, y el pueblo de Israel era llamado a tener comunión con la persona de su Dios. Con Él podían comunicarse, a Él podían rogarle, a Él podían pedirle dirección. Por lo tanto, aquí, hermanos, no se nos está definiendo a Dios de una manera académica, se nos presenta a Dios como el Señor, como la persona a la cual pertenecemos. Por eso, hermanos, la fe es una experiencia. No es nada más un adjetivo que yo pongo como nombre a aquello a lo cual profeso. No, hermanos, es la persona a la que yo me acerco en esa relación. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Y aquí entra, hermanos, este concepto tan amplio de la fidelidad. Porque si solamente el Señor es nuestro Dios, cualquier cosa que intente usurpar su lugar, aún en la experiencia de paternidad, se vuelve idolatría.
Por lo tanto, sí, puede haber paternidades que se ejercen desde la idolatría. Puede haber paternidades que ponen su confianza en cualquier otro factor antes que en la persona misma del Señor. Sin embargo, el llamado a la paternidad es comprometernos a la fe como una experiencia. Dios como mi Señor, yo como su siervo. Él como mi Padre, yo como su hijo. Yo como su oveja, Él como mi pastor. Ese es el llamado. Y por supuesto también implica, hermanos, la fe en su sentido teológico. Es decir, un compromiso con la verdad ya formulada doctrinalmente. Mis hermanos, ¿por qué es diferente ser un padre desde el espacio del cristianismo a diferencia del espacio de la experiencia del mundo? ¿Qué diferencia hay? Vaya, ¿por qué los padres cristianos destacan en comparación a los padres que no son cristianos? ¿Perdón? Muy bien, ¿qué más, hermano? Muy bien, ¿algo más, hermanos? Son padres cristianos. Ahora, si yo les cuento mi experiencia, hermanos, la mayor herencia que he tenido de mis padres es el conocimiento de Dios. Porque como a muchos aquí, mis padres también me llevaron desde niño a la iglesia. Me llevaron a los grupos de niños, luego estaban los grupos de adolescentes, pero hermanos, eso era solo los domingos o los fines de semana. En casa yo los tenía leyéndome la Biblia. En casa yo los tenía exhortándome a memorizarla. En casa yo los tenía viviendo la fe. De ellos tuve mi primer ejemplo en la fe. Y de ellos aprendí qué es el cristianismo en el sentido doctrinal. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Esa es la mayor ventaja que tienen los padres cristianos. No comunican solo buenos valores, no comunican solo buena educación. Son el escenario en el cual Dios comunica la fe a sus hijos. Así que, mi hermano, en primer lugar, comprométete a la fe. En segundo lugar, mi hermano, si quieres disfrutar de una larga vida, comprométete completamente al amor al Señor. Hermanos varones, ¿de qué maneras ustedes demuestran amor a su esposa y a sus hijos? Con amor. Porque el segundo llamado en el versículo 5 es comprométete completamente al amor al Señor. ¿A dónde intento llegar con este punto? Recuerda aquella escena de la restauración de Pedro. Ya después de que Cristo resucita y de pronto Jesús toma a Pedro directamente, ahí enfrente de todos, y le empieza a hacer una serie de preguntas que precisamente tienen que ver con esta palabra. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Cuál fue la primera respuesta de Pedro, hermanos? Te quiero. Señor, tú sabes que te quiero. Ahí la dejamos. Pasa un momento y el Señor Jesús vuelve a repetir la misma pregunta directamente a Simón. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro, hermanos? Pues tú sabes que te quiero, Señor. Hermanos, con esas dos preguntas, ¿creen ustedes que esa era la respuesta que Jesús estaba buscando? Porque esto ocurre una tercera vez y el Señor pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y entonces Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Vamos a trazar un paralelo, hermanos, con la traición o la negación que cometió Pedro. Si se fijan, hermanos, la única manera de evitar que Pedro negara a Jesús era si lo amaba, no si lo quería. Porque habiendo respondido: sí, Señor, tú sabes que te quiero, así fue como lo negó. Hasta el momento en el que renunció a todo lo demás y dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo, en ese punto entonces recibió la instrucción del Señor Jesús: apacienta a mis ovejas. Si volvemos con ese ejemplo en mente, hermanos, a este pasaje, el versículo 5 de Deuteronomio 6, se nos llama, hermanos,
a comprometernos al amor con el Señor profundamente, genuinamente y fervientemente. Todos conocemos este versículo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por cada uno de estos segmentos le voy diciendo estas características. Ama al Señor profundamente, genuinamente, fervientemente. Mis hermanos, delante de su familia, delante de sus esposas, ¿en qué lugar le deja parado su amor al Señor? Un padre puede ser conocido por ser sagaz, por ser sabio en los negocios, por ser sabio en sus aspiraciones, por comunicar valentía o ambición, pero un padre tiene que ser conocido por su amor al Señor, un amor profundo, genuino y ferviente. Mis hermanos, no por nada, un buen teólogo dijo, este es el mandamiento que nos condena a todos. Pero sí sabemos que de aquí se saca el primer gran mandamiento. Mis hermanos, ¿quién amó a su Dios profundamente, genuinamente y fervientemente? Solo Cristo. Solo Él lo hizo de forma perfecta. Y aquí es donde entra la gran bendición para la paternidad del cristianismo. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros podemos amar a Dios como Cristo le amó, profundamente, genuinamente, fervientemente. Como último componente de esta primera promesa, mi hermano, si quieres disfrutar de una larga vida, comprométete incondicionalmente a la obediencia. No sé qué tan difícil sea para nosotros relacionar el concepto de la obediencia con la paternidad, porque ahí hay otro concepto que está intrínsecamente relacionado, que es el de autoridad. Los padres tienen autoridad sobre los hijos, pero los padres también son llamados a ser obedientes. ¿Qué nos dice el versículo número 6? Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y aquí, hermanos, encontramos las ideas de integridad. Debes comprometerte con todo tu ser. Encontramos la idea también de precisión a cumplir cada uno de estos mandatos, y también la palabra discernimiento, que yo te entrego hoy. Tres ideas tenemos aquí: integridad, precisión y discernimiento. Integridad, aferrarme a lo que Dios me entrega. Precisión, cumplirlo de la forma en la que Dios me lo da. Y discernimiento, escoger qué acción tomar según la palabra de Dios en una situación determinada. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios sobre la sabiduría, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría. Ahora bien, hermanos, eso nos establece dos lineamientos sobre la paternidad. O bien uno puede ejercerla desde la sabiduría, o bien uno puede ejercerla desde la insensatez. Cada uno, si usted lee completamente el libro de Proverbios, va a tener sus propias consecuencias. Otro salmo nos dice: ¿quieres gozar de una larga vida? ¿Qué tienes que hacer? Aparta tu lengua del mal, tus labios del engaño. ¿Qué más? Busca la vida. ¿Perdón? Busca la paz. Busca la paz y síguela. Vaya de nuevo al versículo número 6 de Deuteronomio 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Mi hermano padre, hoy en particular, ¿hacia qué está comprometido tu corazón hoy? ¿Hacia el bienestar de tu familia? Muy bien. ¿Hacia proveer a las necesidades de tu familia? Muy bien. ¿Hacia estar para tu familia cuando te necesiten? Muy bien. Pero hay una prioridad todavía más alta que esos valores muy sanos, y es una obediencia incondicional a la palabra de Dios. Mis hermanos, paternidad en la Escritura significa recordar que uno también queda sometido a la autoridad de Dios.
Que cuando se nos dice, padres, críenlos en disciplina y amor del Señor, significa que debo conocer al Señor para poder guiar a mis hijos de esa manera. Por lo tanto, aquí le presento el desarrollo de esta primera promesa. En resumen, mi hermano, para que disfrutes de una larga vida como padre, comprométete con todo tu ser a creer en tu Señor. Comprométete completamente a amar a tu Señor y comprométete a obedecer incondicionalmente a tu Señor. Voy a hablarles ahora de la segunda promesa que encuentro en este pasaje. Mi hermano, padre, para que tu descendencia tema al Señor, llénalos de la palabra de Dios. Les repito, para que tu descendencia tema al Señor, llénalos de la palabra de Dios. Mis hermanos, yo creo que una de las dinámicas más bonitas a nivel familiar que vemos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero creo que en menor medida o con menor cantidad de ejemplos, pero que vemos en el Antiguo Testamento es esta hermosa promesa de que la fe de los padres se vuelve el escenario para que los hijos crezcan y para que toda esa descendencia sea bendecida. ¿Recuerdan cuál es la promesa del segundo mandamiento? No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás. ¿Por qué? Yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿pero qué? Hago misericordia a millares. ¿Significa eso millares de personas? No, hermanos, a millares de generaciones, los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuánto gozo le daría usted hoy en que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos siguieran fieles en el camino del Señor? Uno de los cantos más significativos que yo he aprendido, hermanos, en mi vida se llama Nos hallen fieles. Si no recuerdo, la letra dice: cual peregrinos vamos siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje. Sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Cuán grande nube de testigos en derredor nos animan a carrera a continuar, en la esperanza de que aquellos que siguen tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad. Que los que vienen detrás nos hallen fieles y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver los guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Mi hermano, padre, si hoy quieres asegurar que tu descendencia tema al Señor, llénalos de la palabra de Dios y repítela a tus hijos. ¿Cómo entra el versículo número 7, hermanos? Repítelos a tus hijos una y otra vez. Ya que esto es un mandato, hazlo aún cuando estés indispuesto. Mis hermanos, comunicar la palabra de Dios a los hijos es un mandato. Aquí pasa a segundo término si yo sé mucho, si yo sé poco, si me siento bien, si no me siento bien, si me siento fuerte en mi relación con Dios o si siento que está debilitada. Repite la palabra de Dios una y otra vez a tus hijos. Ahora, hay una pregunta en la que yo pensé aquí particularmente que creo que es bueno que reflexionemos en ella. Mis hermanos padres, de nuevo, sus hijos han conocido la palabra de Dios en mayor medida. ¿Por quién? ¿Por su esposa o por usted? Ahora, tomen en cuenta su dinámica, hermanos. Aquí no se trata de decir es que yo trabajo 16 horas y luego tengo que llegar a enseñar a mis hijos. Hermanos, de ambos es la responsabilidad de comunicar la palabra de Dios. Lo que yo le estoy preguntando es, ¿quién lo hace actualmente en mayor medida? Porque si es un mandato, hermanos, eso trasciende aún nuestro medio de vida. Ahora también, ya que sus hijos son su prioridad ministerial, hágalo con ellos y luego con otros. Mis hermanos, qué triste es esta dinámica cuando los hijos de una pareja cristiana son los que menos reflejan la palabra de Dios. Y esta pareja cristiana está involucrada en el pastorado, en un ministerio de enseñanza, de misiones, y resulta que muchos niños están conociendo la palabra de Dios a través de ellos. Mis hermanos, en el ministerio las prioridades se mantienen. Su primer ministerio, si Dios le ha dado hijos, son esas vidas.
luego están los demás. Por eso el pasaje creo que descarta esto, hermanos. Directamente se va a los hijos. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Hermano, sus hijos son su prioridad al comunicar la fe. Quizá Dios le haya dado dones para servir en el ministerio de alabanza o de enseñanza o de evangelismo, pero sus hijos son la prioridad. No deje a mis hermanas que están coordinando los departamentos. No deje a los hermanos que dan alguna clase, un curso especial. No atiborre como su primera opción la agenda de sus hijos con campamentos, con retiros, con actividades. Eso, hermanos, son medios secundarios que Dios da para asegurar el crecimiento de los hijos. ¿Por qué? Porque su primer medio para comunicarle la fe es la voz de sus padres. Repítela a tus hijos. Y mi hermano, ya que es la esencia de tu responsabilidad, entonces insiste en ella una y otra vez. Amén. Le repito, insiste en ella una y otra vez. ¿Cuántos aquí conocen la historia del sacerdote Elí? Elí era un hombre, hermanos, que de carácter para mí me parece uno de los más destacables del Antiguo Testamento. A nivel de paternidad, me parece destacable que es uno de los peores ejemplos de paternidad en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el problema con la familia de Elí? ¿Recuerdan? Elí en ese momento era el juez de Israel, era el sumo sacerdote, intachable. ¿Qué estaba pasando con sus hijos? Pues bueno, podemos decir muchas cosas, pero de que andaban mal, andaban pésimo. Mis hermanos, ¿cuál fue la profecía, la última profecía que Dios le hizo llegar a Elí? Por cuanto sus hijos han pecado y él no los ha estorbado. Una sola vez intervino Elí con sus hijos, por cierto, después de que le dieron esa profecía. Hijos míos, no es buena fama la que yo escucho de ustedes, pero Jehová había resuelto hacerlos morir. Es la esencia de tu responsabilidad. Insiste en ella una y otra vez. Es una anécdota muy graciosa que yo tengo, hermanos. Pero ¿saben por qué yo me aprendí de memoria los 10 mandamientos? Porque mi mamá me llevaba caminando al templo en ese momento y en esas 7 cuadras me iba recitando. Mi mamá iba con su Biblia abierta y yo caminando al lado de ella. Primera frase y hasta que la repetía. Segunda, tercera, y así nos íbamos. Todo el camino de su vida al templo. Mis hermanos, yo creo que ustedes tienen un recuerdo similar. Y si no lo tienen, mis hermanos, están en el punto perfecto para iniciar esos buenos recuerdos en su familia. Por supuesto, hermanos, cierro esta parte del sermón con la siguiente observación. Si la palabra de Dios le manda a repetir una y otra vez a sus hijos su contenido, ¿qué es lo que tiene que hacer con el contenido? Conocerlo. Si yo lo quiero memorizar, pero si yo lo quiero comunicar, primero lo tengo que tener aquí. Esa es la esencia, hermanos, de la paternidad. Ahora, vamos a hablar de otro aspecto en esta misma promesa. Mi hermano, para que tu descendencia tema al Señor, habla de su palabra en tus conversaciones. Seguimos en el versículo 7. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Y aquí, hermanos, no hace distinción el pasaje. Por contexto podemos decir que se trata del ambiente familiar, que es lo que está inmediatamente detrás. Pero si se fija, como continúa el pasaje, no necesariamente se limita a ese ambiente. Habla en tus conversaciones de la palabra de Dios. Mi hermano, padre, ¿qué es lo que más hablas con tus hijos? Del mundial. Es bueno, no, nadie dice que el deporte sea mal. Lo que yo les estoy preguntando es de qué es lo que hablan más. De lo difícil que es el ambiente laboral, de cómo van sus estudios, de que tiene que involucrarse en tal o cual cosa para lograr cierto proyecto, de por qué no ha buscado pareja, de
¿de qué hablas más? Porque aquí, hermanos, según la distinción que acabamos de hacer, habla de la palabra de Dios en tus conversaciones con tus hijos, cuando están tus hijos y cuando estás fuera del círculo familiar. Porque una cosa es lo que yo hablo con mis hijos, otra cosa es lo que los hijos escuchan cuando los padres están hablando con alguna visita. Y todavía hasta podemos subdividir la experiencia ahí. Qué bonito cuando nos visita un hermano en la fe, porque nos trae una reflexión, nos comparte un salmo, nos dice una promesa y empezamos a hablar de la palabra de Dios. Y cuando nos visita un vecino, pero ahí están los hijos. E incluso cuando estás fuera del círculo familiar, mi hermano, ¿qué hablas con tus amigos? ¿Qué hablas con tus compañeros de trabajo? ¿Qué hablas con aquellos a quienes les podrías compartir de la palabra de Dios? No olvidemos, hermanos, dentro de lo gracioso que ha sido formular todos estos escenarios, la palabra de Dios nos dice claramente: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si quieres que tu descendencia tema al Señor, habla la palabra de Dios. Háblala con tus hijos, háblala cuando te escuchen tus hijos y háblala cuando no te escuchen tus hijos. También, hermanos, el pasaje todavía continúa. Vamos a la última parte del versículo 7. Habla de la palabra de Dios en todo momento. Si vemos esa última parte, habla de ella cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mi hermano, habla de la palabra de Dios cuando salgas, cuando te dirijas a tus compromisos, cuando inicies tu día, cuando termines tu día. No sé qué otra exhortación añadirle a la tercera parte de un versículo. Pues aquí ya estoy forzando la interpretación a lo que más da mi mente. Pero le repito, habla de la palabra de Dios cuando salgas de tu casa, cuando te dirijas a tus compromisos, cuando inicies tu día, cuando termines tu día. Hermanos, este escenario nos da para pensar en varias cosas. ¿Qué es lo último que piensa al acostarse, hermanos? ¿Cómo quedó el partido? ¿Cómo va a iniciar mi semana? ¿A quién voy a ver? ¿A quién voy a cuidar? ¿Qué es lo que me toca hacer? Habla de la palabra. Recita la palabra. Porque, hermanos, yo creo que ya tenemos que pasar de este nivel. Es muy hermoso y ya lo meditamos hace unos meses. Pero hay que pasar de en paz me acostaré y así mismo porque solo tú, Jehová, me haces sentir. Es una promesa hermosa, hermosa, hermanos. Pero ¿qué más podemos decir? ¿Qué tal, oh Jehová, Señor nuestro? Cuán grande y glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo las estrellas que tú formaste, la luna y las estrellas, digo que ese nombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que te acuerdes de él. ¿Qué le parece terminar su día, hermanos? Lleno de amor por el Señor. Y empezar su día diciendo: pero Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Habla de ella en todo momento. Amén. Por lo tanto, en conclusión, al segundo punto, mi hermano, para que tus hijos y nietos teman al Señor y se mantengan en la fe, llena sus vidas, llena tus conversaciones y llena cada momento de tu día de la palabra de Cristo. Este mandato, hermanos, tiene eco en Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, exhortándonos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, haciendo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No estamos hablando de algo que solo se queda aquí en la Escritura, hermanos. Esto es una constante en la fe, estemos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Tercer punto, hermanos, y aquí les hablo de la tercera promesa. Mi hermano Padre, el día de hoy,
para que todo te salga bien y tengas éxito, gobierna tu vida por los mandatos del Señor. Versículo 9. Le repito, mi hermano, para que todo te salga bien, gobierna tu vida por los mandatos del Señor. El versículo número 9 nos dice lo siguiente: escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y en las puertas de la ciudad. Por supuesto, hermanos, esto va más allá de tener un cuadrito, un adorno, un texto ahí en la entrada de mi casa. Antes, en el versículo 8 se nos dice lo siguiente: átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Mi hermano, gobierna lo que haces por los mandatos del Señor. Átalos a tus manos. Mi hermano, gobierna lo que piensas por los mandatos del Señor. Ponlos como una señal, como un recordatorio en tu mente. Mi hermano, gobierna lo que construyes por los mandatos del Señor. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa. Y mi hermano, gobierna lo que aportas a otros por los mandatos del Señor y sobre las puertas de la ciudad. Porque los marcos de la entrada de la casa simbolizan a aquellos que son mi familia. Eso es lo que quiere decir la declaración. Pero en las puertas de la ciudad, ¿quiénes se reunían, hermanos? Los jueces, los ancianos, los reyes a impartir juicio. Que la sociedad en la que tú estás sea bendecida, porque tú gobiernas tu vida por los mandatos del Señor, desde lo que haces hasta lo que aportas a otros. Mis hermanos, en conclusión, siendo hoy el día del Padre, vimos el desarrollo de 3 promesas, pero también 3 condiciones necesarias para que sean realidad en la vida de todos los que hoy aquí son padres. Para que disfrutes de una larga vida, comprométete con todo tu ser con el Dios que te ha dado cuanto tienes. Para que tu descendencia tema al Señor, habla de su palabra en todo lugar donde estés. Y para que todo te salga bien, gobierna tu vida por sus mandatos. Eso, hermanos, es una paternidad sana. Esa es una paternidad que rinde frutos. Esa es una paternidad que Dios usa para construir a su iglesia a través de las generaciones. Que Dios les bendiga.